me ha estado fallando, no el internet, sino que ahora la luz. Ya está grabando, Sí, ya está grabando. ok, entonces vamos a comenzar. Entonces les digo, ya viendo ustedes el aspecto embrionario, se dieron cuenta que simultáneamente a la formación de nuestro tubo digestivo, pues están participando también algunos otros sistemas que se están generando simultáneamente a nuestro sistema digestivo en la formación embrionaria, ¿sí? Tal vez el caso del sistema cardiovascular, tal vez el caso del sistema nervioso, del respiratorio, del tegumentario, todos los sistemas, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que embrionariamente, pues alrededor de este embrión para protegerlo tenemos unas membranas que se están formando. Pues esas membranas que se están formando alrededor del embrión se llama celoma extraembrionario. En este caso es para proteger al embrión. Pero ese celoma extraembrionario tiene su homónimo también dentro del embrión. Y a ese homónimo que tenemos dentro del embrión le llamamos celoma intraembrionario. ¿Sí? ¿Qué es este celoma intraembrionario? Pues no es otra cosa más que un saco que se está formando dentro del embrión y que nos va a ayudar a unir, separar, rodear, ¿sí? O relacionar a los órganos que se están formando simultáneamente. Ya dijimos, son de diferentes sistemas, tanto del sistema digestivo, que es el que más nos interesa a nosotros ahorita, como del sistema cardiovascular, como el sistema nervioso, como el sistema respiratorio, el urinario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este celoma embrionario, ¿sí? Va a formarse de dos orígenes. Se va a generar de lo que llamamos nosotros el mesodermo paraxil y del mesodermo esplácnico. ¿Sí? Entonces, este mesodermo paraxil y este mesodermo esplánico, vamos a hacer un dibujo en el pizarrón para más o menos ubicarnos cómo se está formando este celoma intraembrionario. ¿Sí? Y vamos a hacer de cuenta que tenemos la cavidad abdominal, ¿sí? Viéndola lateralmente, vemos nosotros que esta cavidad embrionaria se va a dividir en dos porciones, una superior y una inferior. ¿Qué es lo que lo va a dividir? Pues lo va a dividir el septum transversum. ¿Qué es el septum transversum? ¿Quién me dice qué es el septum transversum? Bien, ¿qué es el septum Es, transversum? es una lámina gruesa de origen de tejido mesoblástico que se Exacto. origina, del mesodermo visceral. Es una lámina gruesa, ¿sí? Que va a formar un tejido muscular y nos va a dividir esta cavidad embrionaria en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. Este es un transversum. Este transversum va a dar origen a lo que nosotros tenemos con el nombre de diafragma, ¿sí? O sea, esto a futuro en el embrión nos va a generar lo que es el diafragma. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de este mesodermo que nos está formando el septum transversum, vamos a tener una hoja visceral del mesodermo esplácnico, como nos está diciendo Uriel, ¿sí? Que va a estar viendo hacia la porción inferior, ¿sí? Hacia la cavidad que va a futuro ser la cavidad abdominal. Del mismo modo, vamos a encontrar nosotros que arriba, en la cavidad superior, también se forma esa capa, también es de mesodermo esplácnico, ¿sí? Y hacia las paredes del mesodermo paraxil vamos a encontrar otra que nos va a estar
que se va a unir a esta que está formando a partir del septum transversus y que nos va a dar origen a ese peritoneo parietal. ¿Sí? Entonces, de aquí partimos nosotros para decir, nuestro celoma intraembrionario nos va a dar a partir tanto del mesodermo paraxial, ¿sí? Como del mesodermo esplácnico, la formación de este celoma intraembrionario que a futuro va a ser nuestro peritoneo. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a poner nosotros aquí, este es el hiato diafragmático, ¿sí? La comunicación que tenemos entre tórax y abdomen, que obviamente ese hiato diafragmático se va a cerrar, ¿verdad? El septum transversus va a continuar su crecimiento hasta que se va a cerrar y nos va a dejar un pequeño orificio nada más por el cual van a estar pasando diferentes órganos o estructuras o conductos. Bien, pues este celoma, este mesodermo esplácnico va a ir creciendo, ¿sí? Y se va a encontrar en la porción media. Cuando llega a encontrarse en esa porción media, va a chocar y al momento que choca, se va a proyectar hacia abajo, ¿sí? Al proyectarse hacia abajo se va a encontrar con la formación de diferentes órganos. Yo nada más voy a poner algunos órganos que son los que ejemplifican más de los que están formándose aquí en la cavidad abdominal. Uno de ellos que se va a encontrar inmediatamente va a ser el hígado, ¿sí? Se va a encontrar hígado inmediatamente, lo va a rodear, ¿sí? En su trayecto se va a unir nuevamente en la parte inferior de la cara del hígado y al momento en que choquen las dos hojas se va a desplazar nuevamente hacia abajo, ¿sí? Y al desplazarse hacia abajo se va a encontrar a otro órgano que se va a encontrar aquí. ¿Quién va a ser? Pues va a ser nuestro estómago, ¿sí? También va a pasar lo mismo, lo va a rodear y después de esto, en la porción baja del estómago, se va a encontrar nuevamente y se va a proyectar hacia abajo y se va a encontrar con otra estructura aquí que va a ser el colon transverso. Una vez que se encuentra con el colon transverso, este va a ser rodeado de esta manera. Se va a encontrar nuevamente en la parte inferior y acá va a encontrar diferentes estructuras en forma de asa, tubulares, en las cuales va a empezar a envolver a cada una de ellas. ¿Sí? Al envolverlas a cada una de ellas, vamos a proyectar más nuestra pared, se va a empezar a proyectar hacia la pared y al proyectarse hacia la pared también va a empezar a ascender acá, junto con el mesodermo paraxial que estaba formando esa capa, la pared del, de la cavidad abdominal. ¿Ok? De aquí vamos a ver nosotros también que va a ocurrir otra cosa. Del colon transverso y su porción posterior también se va a proyectar parte de ese peritoneo y se va a proyectar hacia atrás. En su trayecto se va a encontrar un órgano que al momento de que el estómago rotó, lo traccionó de la porción lateral anterior y lateral posterior del intestino primitivo, ¿sí? Y unió esas dos estructuras que se estaban formando, que va a ser el páncreas, ¿sí? La cabeza del páncreas se va a juntar la yema pancreática ventral con la yema pancreática dorsal, se van a unir, y entonces la ventral nos va a originar la cabeza del páncreas y la dorsal nos va a formar con cuerpo y cola de páncreas. Obviamente donde se unen estas dos yemas va a quedar una pequeña depresión. A esa pequeña depresión que encontramos nosotros aquí se le llama istmo pancreático o cuello del páncreas. En su trayectoria
Al ser proyectado hacia atrás el páncreas, se va a encontrar a esta estructura que vemos nosotros aquí, que es el colon, del colon transverso, se está proyectando hacia atrás. Entonces se va a encontrar aquí al páncreas. Y al páncreas, lejos de rodearlo, lo que va a hacer es proyectarlo hacia atrás. Va a empujar al páncreas hacia la pared posterior y nada más lo va a cubrir por delante al páncreas, ¿sí? Rechazándolo, quedando el páncreas en una posición por detrás del peritoneo. Esto va a ocurrir más o menos a la altura, aquí vamos a tener un cuerpo vertebral, la que es la columna vertebral, va a ser a la altura de L2. ¿Ok? Bueno, pues en su trayecto que estamos viendo nosotros, este peritoneo va a continuar bajando, va a formarnos acá unas aculaciones, va a ascender, se va a unir y se van a fundir las hojas paraxiles con las hojas viscerales. ¿Sí? Pues aquí ¿qué es este intestino delgado, verdad? Intestino delgado. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí ya estamos viendo nosotros la estructura, las formaciones, los recesos que se están formando de este celoma intraembrionario. ¿Cuáles van a ser estos? Vamos a encontrar nosotros que tenemos estructuras que se forman de la pared superior y que se unen hacia algunas vísceras, como tenemos aquí en el hígado. A esas estructuras les vamos a llamar ligamentos. ¿Sí? Tenemos otras estructuras que se están formando que unen a una víscera con otra víscera, como vemos aquí en el hígado y el estómago. A estas estructuras que nos están uniendo se les llama omentos. ¿Sí? Omentos, o también les podemos llamar epiplones. También tenemos a estructuras que están rodeando a algunos órganos y que se proyectan hacia la pared posterior y que generalmente son muy vascularizados o contienen vasos sanguíneos muy importantes de gran calibre, ¿sí? Como es el que está rodeando aquí a los intestinos. Les vamos a llamar nosotros, se les va a denominar con el nombre de mesos, ¿sí? Y por último tenemos estructuras que se están formando en el fondo, ¿sí? En las porciones más inferiores, que van a encargarse de separar una estructura de otra. A esto les vamos a denominar con el nombre de fondos de saco. Entonces, con esto nosotros ya tenemos visto cuántas estructuras están formando de ese celoma intraembrionario. Al mismo tiempo estamos viendo nosotros que dentro de la cavidad abdominal se van a formar dos cavidades peritoneales. Solo tenemos una cavidad abdominal, que es toda esta, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de la cavidad abdominal? Hacia arriba tenemos al septum transverso, que vamos a llamarlo ya ahora, ya no se llama septum transverso, ya terminamos de ver en biología, ahora se llama diafragma. Hacia adelante tenemos las paredes abdominal anterior. Hacia atrás tenemos la pared abdominal posterior. Lateralmente, pues tenemos sus paredes abdominales laterales. Todas estas están conformadas por ¿qué estructuras? Básicamente son estructuras musculares. Es músculo lo que lo está formando, ¿sí? A excepción, obviamente, vemos nosotros que en la pared posterior, pues también tenemos formaciones óseas que se van a encontrar ahí, ¿sí? Y en la porción superior de la pared, abdominal látero anterior, vamos a encontrar que también está formada en parte por los arcos costales, que es también estructura ósea, ¿de acuerdo? Y hacia abajo, ¿qué vamos a encontrar? Hacia abajo tenemos otra estructura muscular que también se está formando de músculo, que es
el diafragma pélvico. ¿Sí? Ese diafragma pélvico entonces nos está formando nuestro límite inferior de la cavidad abdominal. Todo esto es nuestra cavidad abdominal. ¿Sí? Vemos nosotros que en la formación del seno mario, ese saco que se formó dentro de esta cavidad abdominal, pues nos dio diferentes formaciones de estructuras, de recesos, de hojas peritoneales, ¿sí? A la hoja que está adosada hacia las paredes le vamos a llamar hoja parietal, y a la hoja que se encarga de estar rodeando a las vísceras que se están formando, pues son las hojas viscerales. ¿De acuerdo? Y vamos a tener dos cavidades peritoneales. ¿Cuáles son las dos cavidades peritoneales? Pues vamos a ver, esta que queda hacia arriba y hacia atrás, esta que está aquí, se le va a llamar cavidad peritoneal menor. Véanla en proporción cómo queda con respecto a la otra cavidad peritoneal. ¿Sí? Obviamente, la otra va a ser cavidad peritoneal mayor. Como también al momento del estudio anatómico vemos que queda por detrás de los omentos. Aquí tenemos un omento que está uniendo al estómago con el hígado. Y acá tenemos otro omento que está uniendo al estómago con el colon transverso. Como estos dos omentos quedan por delante de esta cavidad, entonces le llamamos a esto, también se le denomina con el nombre de transcavidad de los epiplones. Ambas cavidades peritoneal menor como la cavidad peritoneal mayor se encuentran comunicadas a través de un agujero. Bueno, son varios agujeros, pero hay uno principal. ¿Sí? Ese agujero principal que encontramos ahí se llama hiato de Winslow. Sí, Aldo, ahorita te doy la palabra. Ese hiato de Winslow lo vamos a encontrar nosotros aquí, en el borde libre del aumento gastrohepático. ¿Ok? Ese agujero que se encuentra ahí se le llama hiato de Winslow. ¿Qué pasa, Aldo? Dime, ¿en qué te puedo servir? Doctor, si me pudiera repetir lo de las cavidades, es que, bueno, no sé, pero al menos por mi parte se escuchó como que se empezó a cortar el audio y entonces ya no entendí qué era. Ok, las cavidades son estructuras que se están formando al momento de que se cierra ese celoma interembrionario. Si te fijas aquí, este celoma interembrionario que vimos que se está cerrando y que se originó del mesodermo paraxil y del mesodermo esplácnico, ¿sí? Se cierran y nos forman esas cavidades. ¿Sí? Vamos a tener dos cavidades, una que queda hacia arriba y hacia atrás, y entonces a esa le llamamos cavidad peritoneal menor. ¿Sí? Vean en proporción cómo queda esta cavidad peritoneal menor con respecto a la otra cavidad peritoneal que queda hacia adelante y hacia abajo. ¿Sí? O sea, la proporción es más grande de esta que queda hacia adelante y hacia abajo, ¿verdad? Entonces a esta le vamos a llamar cavidad peritoneal mayor. Y a la otra se le llama cavidad peritoneal menor, o también denominada por el que queda por detrás de los omentos. Tenemos dos omentos, el aumento menor, que es el aumento gastrohepático, y el aumento gastrocólico. Entonces queda por detrás de esos aumentos, entonces también se le denomina con el nombre de transcavidad de los epiplones. Ambas cavidades peritoneales están comunicadas entre sí por diferentes estructuras, pero estas estructuras son forámenes, son agujeros que encontramos en las formaciones de peritoneo, ¿sí? Y a estas comunicaciones se le denomina hiato de Winslow, la principal. ¿Y dónde la vamos a encontrar ese hiato de Winslow? Aquí, a nivel del aumento menor, en el borde libre del aumento menor. Ahí es donde lo vamos a ubicar. No sé si aclaré tu duda, Aldo. Sí, doctor, gracias. ¿Sí?
De cualquier forma, también ya en el chat el doctor Campos ya les puso ahí un concepto, ¿de acuerdo? Bueno, ya que tenemos nosotros esta situación vista, ya vimos las formaciones de peritoneo, les voy a encargar un pequeño ejercicio que tienen que hacer ustedes en casa, ¿sí? Van a ver de las diferentes formaciones de peritoneo, ¿sí? O sea, de los ligamentos, de los omentos, de los mesos, de los fondos de saco, sus características principales. ¿Cuáles van a ser las características principales? Que nos pongan 5 de cada uno, ¿no, Eduardo? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, está bien. Sí, doctor. Muy Doctor, una pregunta. Mande. ¿Los ligamentos de qué se encargaban? Los ligamentos, mira, todos estos que estamos viendo, como ahorita se los voy a mencionar, lo voy a poner acá de este lado, ¿sí? Esto, ¿por qué lo estamos viendo? ¿Por qué lo estamos mencionando? Lo estamos mencionando por una simple y sencilla razón. El sistema digestivo, así como todos los demás sistemas, tienen medios de fijación, ¿sí? Entonces, la formación del celoma intraembrionario con sus diferentes estructuras que acabamos de mencionar nosotros, forman parte de esos medios de fijación del sistema digestivo. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá de este lado los medios de fijación. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser nuestros medios de fijación? En primer lugar, los medios de fijación van a estar dados por la continuidad anatómica. Esa es la fijación. Ese es el primer medio de fijación, la continuidad anatómica. O sea, de un órgano que lo antecede y que lo precede. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir, del estómago. ¿Qué antecede al estómago? ¿El ¿El esófago? esófago? Esófago. Entonces, el esófago forma parte de la continuidad anatómica del estómago. ¿Y qué lo precede? El intestino delgado. Intestino delgado. ¿Qué parte del intestino delgado? El duodeno, ¿verdad? Entonces, a eso de los órganos que preceden y anteceden a una estructura que estemos estudiando, va a ser parte de su continuidad anatómica y por lo tanto un medio de fijación del órgano en estudio. ¿Sí queda clara la situación? Con respecto al primer medio de fijación. Sí. Sí, doctor. Bueno, el segundo medio de fijación, y los estamos poniendo en orden de importancia, ¿sí? El segundo medio de fijación es las formaciones peritoneales, ¿sí? ¿Qué formaciones peritoneales conocen ya ustedes? ¿Quién me dice una, Aldair? ¿Mandé? ¿Qué formaciones peritoneales conoces, Aldair? El mesos. Bueno, los mesos. Le cambió la voz a Aldair. ¿Quién contestó? Yo, Fernanda. Fernanda. Bueno, ya que estás encarregada, dime, son los mesos, una formación peritoneal. ¿Cuál otra? Ligamentos. Ligamentos. ¿Cuál otra? Omentos. Momentos. ¿Cuál otra? Recesos. Y los recesos o fondos de sacos. ¿Sí? Entonces, estos van a ser las formaciones peritoneales y obviamente forman parte de esos medios de fijación. Por eso teníamos que ver que de el celoma intraembrionario se estaban formando todas estas estructuras. ¿De acuerdo? Déjenme ver, porque vi que alguien levantó la mano. ¿O ya las bajaron? Sí, ¿verdad? Ya las bajaron. También en la literatura se llegan a manejar lo que se conocen como coalescencias, que es algo muy similar a las
a los mesos, ¿vale? Bueno, para fines de programa, nosotros como tal no las manejamos. Las más importantes son aumentos, mesos, ligamentos y fondos de saco o recesos. Con respecto a la actividad que les dejó el doctor Lalo, sí estoy de acuerdo que sean 5 características las más importantes de cada una de estas formaciones peritoneales, y si quieren lo pueden hacer a modo de cuadro, a modo de tabla, como ustedes quieran, ¿vale? Poner aumento o epiplón, características las más importantes, y agreguen una columna con ejemplos, los más importantes, ¿no? Entonces, Exacto. características y ejemplos, ¿no? Igual mesos, características, unas 5 características generales, las más importantes, y ejemplos. Ligamentos, características, ejemplos, recesos, características. Ahora, vamos a seguir viendo, en orden de importancia, qué continuaría aquí como medio de fijación. Va a darnos otro medio de fijación, va a ser la contigüidad anatómica. ¿A qué se refiere la contigüidad anatómica? A la relación inmediata con otros órganos y estructuras específicas. Perfecto. ¿Quién respondió? Aldair, bueno, yo Aldair. Ah, te sacaste la espina de que no te dejaron contestar hace rato, Fernanda, ¿verdad? Sí. Bien, qué bien, muy bien, me parece perfecto, Aldair. Entonces, esa contigüidad anatómica, como nos está diciendo Aldair, se va a referir a las relaciones anatómicas que tenemos, tanto inmediatas como mediatas, y que ejercen una presión sobre el órgano en estudio. ¿Ok? Y por último, vamos a tener nosotros a la vascularización y redes nerviosas. Vascularización. El paquete neurovascular, ¿no? Sí, el paquete neurovascular, exactamente. Ese paquete neurovascular, ¿sí? Va a tejer redes que rodean a los órganos, y estas redes van a ayudar a estar fijando también al órgano para que no se esté moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser nuestros 4 medios de fijación que va a tener nuestro sistema digestivo. En primer lugar, continuidad anatómica. En segundo lugar, las formaciones peritoneales. En tercer lugar, la continuidad anatómica. Y por último, las redes vasculares y nerviosas que están tejiendo redes alrededor de los órganos. Doctor, una pregunta. Sí, ¿La dime. presión intraabdominal contaría como medio de fijación? De hecho, la presión intraabdominal, ¿por qué está dada, hija? ¿Quién me preguntó? ¿Cristi? ¿O quién fue? Yo, Odette. ¿Perdón? Odette. Odette. Sí, Odette. ¿Sí? ¿Quién te da la presión intraabdominal? La presión intraabdominal está dada por 2 aspectos principalmente. ¿Sí? Dime el primero y yo te ayudo con el segundo. ¿Sí lo sabes, Odette, o lo digo los dos yo? Ay, no sé. Bueno, creo que una era la ventilación, algo así. Por eso lo preguntaste, porque no lo desconocíamos. Entonces, yo se los menciono. El primer aspecto que forma parte de esa prensa abdominal que nos está mencionando Odette es la contigüidad anatómica, ¿sí? Esa contigüidad anatómica nos va a estar dando parte de la prensa abdominal. Perdón, se me fue un poquito la voz. La contigüidad anatómica. ¿Y qué otras estructuras? Las estructuras de las paredes. ¿Qué dijimos que formaba principalmente a las paredes? Músculos. Los Músculos. Entonces, el tono muscular que tenemos de las paredes, obviamente este tono se refiere a la contracción que mantiene a la pared, ¿sí? Entonces, esta contracción muscular va a ejercer presión sobre los mismos órganos que están contenidos dentro de la cavidad. Y a todo esto en conjunto, tanto a la contracción muscular como a la contigüidad anatómica, le llamamos nosotros prensa abdominal, ¿sí? O presión intraabdominal.
No sé si aclare tu duda, Odette. Sí, doctor, muchas gracias. Quedó muy claro. Yo Ok. podría, perdón, yo podría agregar un tercer factor que promueve la presión intraabdominal, y sí, dicho sea de paso, puede considerarse un medio de fijación, es la acumulación de tejido adiposo subcutáneo o inclusive visceral, ¿vale? Entre más tejido adiposo tengamos a nivel subcutáneo en la pared abdominal anterior, ¿qué creen? Mayor presión intraabdominal también puede ser un factor. Ok, muy bien. En alguna ocasión llegamos a mencionar también nosotros en el sistema digestivo que podría existir un quinto factor que formaría parte de estos medios de fijación. Colóquenlo nada más entre paréntesis porque puede llegar a ser preguntas de examen en algún momento. No les digo que en el parcial o en el final o en un extraordinario, pero en algún momento se lo pueden llegar a preguntar porque en anteriores, en el curso presencial se mencionaba en ese momento qué es la diferencia, lo vamos a poner hasta acá, hasta abajo, la diferencia de presiones, ¿sí? ¿A qué diferencia de presiones nos referimos? ¿Sí? Y ahorita que Odette nos mencionó lo de la presión intraabdominal, que ya dijimos que es parte de la continuidad anatómica, ¿sí? ¿A qué diferencia de presiones nos referimos? Pues nos referimos a la diferencia de presiones que existe entre cavidad y cavidad, entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ¿sí? Aquí principalmente lo llevamos a cabo nosotros porque la relación que existe entre la con respecto a la cavidad abdominal, ¿sí? Y ahí vemos nosotros que tenemos diferentes presiones en ambas cavidades. Esta diferencia es un medio de fijación, ¿de acuerdo? ¿Queda entendido? Entonces eso lo ponemos entre paréntesis, ¿sí? Para que digamos, por algo, ya lo pusimos entre paréntesis. Es la situación de que no todos los autores lo mencionan como un medio de fijación. A los que sí mencionamos como medio de fijación siempre son estos cuatro, ¿sí? La continuidad anatómica, las formaciones peritoneales, la continuidad anatómica y por último, las redes vasculares y nerviosas. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. No, ¿No? doctor. Bueno, ¿podemos pasar al siguiente tema? Sí. Doctor. ¿Sí? ¿O damos un receso? Un receso. Un receso, por favor. Sí, para que vayan a tomar un cafecito con un sandwichito. Yo entiendo, es la hora del desayuno. O algunos tenemos llamado de la naturaleza y tenemos que ir a descargar. Entonces, pausamos tantito la grabación, Eduardo. Luego a veces se me olvida. Ahí está ya. Bueno, fíjense muy bien. En este caso, vamos a hablar un poquito sobre topografía que se integra muy bien al tema de medios de fijación. En este caso, lo que les comentaba el doctor Lalo Ramírez, ahorita lo estamos viendo en pantalla, nada más un poquito ya en un esquema, es con respecto a los órganos dentro de la cavidad abdominal. ¿Sale? Entonces, eh, hace un rato les comentaba el doctor sobre que dentro de nuestro abdomen tenemos una cavidad peritoneal mayor y una cavidad peritoneal menor, también conocida como transcavidad de los epiplones, bolsa omental, ¿sale? Recibe varios nombres, ¿no? Estos son los principales. Esta bolsa omental, pues no es más que un receso, es un receso peritoneal, ¿sale? Que se va a encontrar entre el estómago y el páncreas. Bueno, si se dieron cuenta, el doctor Lalo les comentaba que las hojas peritoneales parietal y visceral, ¿sale? Se unen entre sí, pero al final de cuentas este peritoneo, este saco seroso, ¿no? Este saco formado por una membrana serosa de células mesoteliales llamada peritoneo,
puede ser cerrado en el hombre, puede ser abierto en las mujeres. ¿Por qué? Por la comunicación que hay con las alfinges, ¿no? Con las tubas uterinas, pero en general lo consideramos como un saco cerrado. Bueno, quiere decir entonces que dentro de la propia cavidad abdominal vamos a encontrar una cavidad peritoneal y todos los órganos que se encuentren dentro del peritoneo se les consideran como intraperitoneales. Y todos los órganos que se encuentren fuera del peritoneo, que por lo general van a ser aquellos órganos que se encuentren por detrás de esta cavidad, se les llaman retroperitoneales. El doctor ahorita hace un rato les comentaba, por ejemplo, que el páncreas, ¿sí? El páncreas en este caso es empujado por el mesocolón transverso hacia atrás. Y entonces el páncreas, por ejemplo, queda por detrás de la cavidad peritoneal y por lo tanto se le conoce como, o se le considera como órgano retroperitoneal. Entonces todo lo que esté por dentro del peritoneo se le va a considerar como órgano intraperitoneal. ¿Sale? Este esquema está muy bueno, está muy sencillito para verlo en forma gráfica. También aquí podemos aprovechar el esquema para ver por debajo, en este caso, que se observa un fondo de saco importante como es el fondo de saco, bueno, en el caso de los hombres hay un fondo de saco que es el vésico rectal, y en las mujeres hay dos fondos de saco, ¿no? Un fondo de saco vésico-uterino o anterior y un fondo de saco útero-rectal, ¿vale? O posterior, que algunos también le conocen como fondo de saco de Douglas. Bien, entonces, todo lo que esté por dentro de la cavidad peritoneal se le conoce como intraperitoneal y todo lo que quede fuera del peritoneo se le llama retroperitoneal, hablando en particular de órganos intraabdominales, ¿no? Porque, bueno, también podríamos decir que los órganos pélvicos también se considerarían fuera de la cavidad peritoneal, ¿no? Extraperitoneales, pero bueno, ese es otro asunto que vamos a mencionar más adelante. Entonces, a modo de introducción, nosotros vamos a ver la topografía general de nuestro sistema digestivo, empezando como se empieza la anatomía, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, ¿no? En orden cefalocaudal. Entonces, ¿se acordarán ustedes cuando llenamos el cuadrito de aspectos anatómicos generales? Comentábamos que la ubicación precisa de nuestra boca es que se encuentra en cabeza, ¿no? Particularmente se encuentra en el macizo facial, sale en el tercio inferior de la cara, ¿no? Del macizo facial. Entonces, nosotros vamos a ir ubicando poco a poco, vamos a ubicar y a situar nuestros órganos de nuestro tubo digestivo y los órganos anexos, por supuesto, con base en los segmentos del cuerpo. Entonces, recuerden, muchachos, recuerden que existen 7 segmentos de nuestro organismo, en los cuales se dividen en las siguientes, ¿no? Tenemos una región cefálica, una cabeza, tenemos una región cervical, tenemos una región, un segmento torácico, ¿sí? El cual se puede dividir en pericardio, ¿sale? Y pleura. Tenemos también un abdomen, un segmento abdominal, una pelvis y tenemos 2 extremidades superiores y 2 extremidades inferiores, ¿no? Que bueno, algunos les conocen como miembros, ¿no? Miembros superiores o miembros torácicos, miembros pélvicos, bueno, dependiendo de la anatomía que ustedes lean, pero bueno, lo ideal sería llamarles extremidades superiores, extremidades inferiores. Entonces, de nuestros segmentos, de nuestro cuerpo, nosotros vamos a ubicar al tubo digestivo o al sistema digestivo, mejor dicho, incluyendo anexos, en los primeros segmentos mencionados, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, ¿no? En esos 5 segmentos básicos se encuentra nuestro sistema digestivo. Entonces, nuestra boca, ya decíamos que se encuentra en la región, en el segmento cefálico, ¿sí? En el macizo facial, en el tercio inferior. Eso ya lo habíamos comentado desde la sesión pasada y bueno, ahorita lo retomamos. En el caso del cuello, ¿qué vamos a encontrar a nivel del segmento cervical? Pues vamos a encontrar a la faringe y al esófago en su porción cervical, en su primera porción. La faringe, si bien es cierto que algunos la describen también en la región cefálica, en realidad se encuentra en el cuello, ¿sale? En el caso del tórax,
particularmente en el mediastino, en la región del mediastino superior y mediastino inferior posterior, pues vamos a encontrar a la porción torácica del esófago, ¿sale? Que dicho sea de paso, es la porción más larga. Y a partir del esófago abdominal, la porción inferior del esófago, hasta el recto, aproximadamente el tercio superior del recto, ¿sí? Todo lo vamos a encontrar en el segmento abdominal. Y entonces aquí vamos a retomar lo que mencionamos al principio, ¿sale? Que dentro de nuestra cavidad abdominopélvica vamos a tener una división, ¿sale? En órganos intraperitoneales y extraperitoneales, ¿no? Entonces decíamos, los que están en la cavidad abdominal se encuentran por lo general por detrás y se les conocen como retroperitoneales. Y ya por supuesto los que se encuentran en pelvis pues, se les conocen como órganos pélvicos. ¿Por qué menciono cavidad abdominopélvica? Porque en realidad no existe una división exacta, no existe una estructura como lo que sí ocurre, por ejemplo, con la división entre tórax y abdomen, ¿no? A través del diafragma. En el caso de la pelvis y el abdomen, pues no existe una estructura anatómica que nos divida esa cavidad, ¿no? Entonces, se le conoce como cavidad abdominopélvica. Entonces, bueno, ya hablando en particular de la cavidad abdominal, sale haciendo en este caso énfasis en la cavidad abdominal, pues nosotros decíamos, vamos a encontrar dentro de la cavidad abdominal el peritoneo, ¿no? La hoja peritoneal, este saco seroso, ¿no? Este saco formado por una membrana de células mesoteliales, la cual puede ser cerrada en el hombre, o mejor dicho, es cerrada en el hombre, es abierta en la mujer por la comunicación que existe con la tuba uterina, ¿sale? Y esta cavidad peritoneal nos va a ayudar a dividir a nuestros órganos en intraperitoneales y retroperitoneales, ¿sale? Entonces, todos los órganos que estén dentro del peritoneo se les conocen como intraperitoneales. Todos los órganos que se encuentren fuera de la cavidad peritoneal, que por lo general ya vimos en la imagen, se encuentran por detrás, se les conocen como retroperitoneales, ¿sale? Así de sencillo, así de simple. Fíjense muy bien, los órganos intraperitoneales a su vez los vamos a dividir en dos formas, en supramesocólicos y en inframesocólicos. ¿Cuál es en este caso la base por la cual nosotros vamos a dividirlo de esta manera? Pues precisamente la palabra lo dice, supramesocólico quiere decir que está por arriba del mesocolón transverso. Entonces, ahorita que vimos mesos, ahorita que vimos todo lo que es la cavidad abdominal, vimos que parte de esas formaciones del peritoneo nosotros encontrábamos importante al mesocolón transverso. Entonces, el mesocolón transverso, muchachos, el mesocolón transverso, que lo vamos a poner nuevamente en la imagen, vamos a retomar la imagen que tenemos aquí. El mesocolón transverso, que estoy señalando aquí con mi apuntador, nos va a ayudar a dividir a nuestros órganos dentro de la cavidad peritoneal en supramesocólicos, ¿sí? Supramesocólicos quiere decir que son aquellos que están por arriba, por encima del mesocolón transverso, o inframesocólicos si se encuentran por debajo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, todos los órganos intraperitoneales, ¿sale? No los retroperitoneales, ¿no? No los que están fuera. Todos los órganos intraperitoneales se van a dividir en supramesocólicos o en inframesocólicos, basándonos en la posición que se encuentren con respecto al mesocolón transverso, ¿sale? Ahora, desde el punto de vista didáctico, ¿cómo podríamos nosotros saber que un órgano es intraperitoneal o retroperitoneal? Yo pienso que lo más sencillito, ¿verdad? La palabra lo dice, pues todo lo que esté por dentro del peritoneo es intraperitoneal, así de simple, así de sencillo, y todo lo que esté fuera del peritoneo, que esté en la cavidad abdominal, se considera retroperitoneal. Podríamos decirlo de una forma así sencillita, pero pero nosotros en digestivo lo decimos de una forma un poquito más a profundidad, más didáctica, para que ustedes se acuerden de ello. Fíjense muy bien, todos los órganos, bueno, la gran mayoría de los órganos dentro de la cavidad abdominal y sobre todo de la cavidad peritoneal, se van a encontrar envueltos por la hoja visceral, ¿sale? Total o parcialmente, ¿sale? Total o parcialmente van a estar envueltos. Ya les decía el doctor Lalo que la hoja parietal se une con la visceral y va envolviendo a los órganos dentro de la cavidad. Entonces, ya sea que estén envueltos total o parcialmente, nosotros los vamos a considerar como intra o retroperitoneales. Entonces, fíjense muy bien. Aquellos órganos que se encuentren
envueltos por peritoneo, solamente en una o dos caras o en porcentaje, si lo queremos ver de esta forma, estén envueltos del 1 al 50%, ¿sale? Máximo el 50%, se les van a considerar como órgano retroperitoneal. También esa es una manera en cómo lo podemos dividir, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, el páncreas es empujado por el mesocolón, transverso hacia atrás, queda por fuera del peritoneo, pero la cara anterior del páncreas, la cara anterior, queda en este caso envuelta por la hoja parietal, ¿sale? El duodeno de igual forma, pues también es empujado hacia atrás y parte de su cara anterior es envuelto por la hoja parietal, ¿sale? Entonces, de esa forma lo vamos a determinar, ¿no? Una o dos caras, órgano retroperitoneal. Ahora, los órganos intraperitoneales, fíjense muy bien, se le va a considerar un órgano, aparte de que esté por dentro de la cavidad peritoneal, también con base en la envoltura o la proporción que esté envuelto ese órgano, se dice que un órgano que esté envuelto por 3, 4 o más caras o en su totalidad, muchachos, en su totalidad, se le va a considerar como órgano intraperitoneal. Ahora bien, si un órgano está envuelto por peritoneo visceral en su totalidad, ¿sale? Que tenga recubierta exterior totalmente de peritoneo, adicional a eso, también le vamos a agregar una formación del peritoneo llamada meso, ¿sale? Por ejemplo, las asas del yeyuno ilion, las asas intestinales, están envueltas en su totalidad y de ahí se va a desprender una formación que lo va a fijar hacia la pared posterior, ¿sale? Esa es una característica, les estoy ahí dando algunas características de lo que es un meso, ¿no? Entonces, parte de esas características es que me fija un órgano intraperitoneal hacia la pared posterior. ¿Sale? Entonces, de esa envoltura de hoja de peritoneo visceral que tengan las asas yeyunoileales, de ahí se va a desprender un meso que lo fija hacia la pared posterior. Ese meso, esa formación que me lo va a fijar, se va a llamar mesenterio, ¿vale? Entonces, todos los órganos que estén dentro de la cavidad peritoneal, que estén envueltos en su totalidad por peritoneo visceral, van a contener adicional a eso un meso, ¿vale? Entonces, 3 o 4 más caras, ¿sí? 3, 4 o más caras, o en proporción, podríamos decirlo, ¿no? Del 51 al 100%, ¿no? Por supuesto que no vamos a tener proporciones precisas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo les dijera, si un órgano está envuelto en un 75% de peritoneo, ¿cómo lo consideraríamos? ¿Intraperitoneal o retroperitoneal? Intraperitoneal. Intraperitoneal. Y si yo les dijera, bueno, es un órgano envuelto solamente por su cara anterior y una parte de la cara lateral, Retroperitoneal. lo consideramos retroperitoneal, ¿no? Así en forma didáctica. Muy bien, ¿sale? Así muy sencillito. Claro que también a los órganos intraperitoneales, pues tenemos que determinar, ya una vez que sepamos que es intraperitoneal, pues tenemos que saber si es supra o inframesocólico, ¿no? Entonces, de ahí se divide. Entonces, fíjense muy bien, muchachos. Así muy sencillito, muy fácil. Yo sé que aquí lo están viendo en la pantalla, ¿sale? Aquí lo están viendo en la pantalla, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Entonces ya vamos a empezar, recuerden muy bien, por del esófago abdominal en adelante. Entonces, si yo les dijera, el esófago abdominal está envuelto por peritoneo en su cara anterior y su cara lateral, ¿cómo lo consideramos? Como solo son dos caras, sería retroperitoneal. Retroperitoneal. Exactamente. Entonces, si se fijan en la tabla, aquí nosotros lo consideramos como retroperitoneal. El estómago, si nos seguimos con la continuidad del tubo, el estómago se considera, está envuelto por peritoneo en un 95%. Entonces, salvo una pequeña parte del estómago que se encuentra a la altura del fornix, ¿no? Cercano al ángulo de His, ya vamos a ver qué es el ángulo de His y todo este asunto. Solamente salvo un 5% de parte desnuda o de parte sin peritoneo, como le quieran llamar, todo lo demás del estómago está envuelto por peritoneo visceral. Entonces, ¿cómo lo consideramos? Intraperitoneal. Intraperitoneal. Y aquí
tenemos que decir, ¿es supra o inframesocólico? Supramesocólico. Infra. Supra. Es supramesocólico, ¿verdad? Lo vimos en la imagen, hace un ratito, que el estómago, y de hecho la imagen que les puso el doctor Lalo, les puso al estómago por encima del mesocolon transverso, ¿no? Entonces, por lo tanto, se considera como supramesocólico. Digo, por supuesto que en la tabla ahí lo menciona, pero si ustedes recuerdan la imagen, ¿sale? Si ustedes recuerdan la imagen, el estómago, el hígado también, ¿no? Dicho sea de paso, se encuentra por encima del mesocolon transverso, ¿vale? Entonces, acuérdense, todo lo que esté por arriba del mesocolon transverso es supramesocólico, ¿vale? La primera porción del duodeno, sobre todo los primeros 3 centímetros proximales, también están envueltos en gran parte, ¿no? Entonces, pues, también se considera intraperitoneal supramesocólico. La segunda, tercera y cuarta porción del duodeno solamente están envueltas, tienen una envoltura de peritoneo en su cara anterior. Por lo tanto, ¿cómo se consideran? Retroperitoneales. Retroperitoneal. Entonces, por supuesto, aquí aparece en la imagen, ¿no? Segunda, tercera y cuarta porción se considera retroperitoneal. La primera porción del duodeno, insisto, sobre todo los primeros 3 centímetros proximales, se consideran intraperitoneales supramesocólicos, ¿no? Para fines de módulo, para fines de evaluación, si les preguntan, ¿no? ¿Cuál es, diga una parte del intestino delgado supramesocólica? Pues la primera porción del duodeno, ¿no? Sabiendo de que no es su totalidad, ¿no? Los otros 2-3 centímetros distales ya se consideran retroperitoneales. Bueno, ¿qué pasa con el yeyuno ilion? Vamos a seguirnos con la continuidad. El yeyuno ilion está envuelto en su totalidad por peritoneo. Entonces, obviamente se va a considerar intraperitoneal, inframesocólico, y además dijimos, si tiene envoltura total de peritoneo, va a tener Meso. meso. A ese meso le vamos a llamar mesenterio, ¿sale? Mesenterio. Entonces, de ahí, de ese peritoneo visceral, va a desprenderse una formación de peritoneo, ¿sale? Llamada mesenterio, ¿sale? Hacia la pared posterior, ¿no? Eso es una característica importante de los mesos. Nos continuamos con el ciego. El ciego ya en el intestino grueso, el ciego también está envuelto totalmente por peritoneo. Entonces, es un órgano intraperitoneal, inframesocólico, y de ahí se desprende un meso ciego o también llamado un meso secal, es decir, un meso particular del ciego. Si se dan cuenta, los mesos reciben el nombre del órgano al que van a fijar, ¿no? Meso ciego, meso apéndice. Recuerden muy bien esto, cuando escuche la palabra meso ciego, meso apéndice, mesenterio, mesocolon transverso, por supuesto, debo de entender que ese órgano está envuelto en su totalidad por peritoneo visceral, ¿no? Lo mismo ocurre con el apéndice, ¿no? El apéndice es un órgano envuelto en su totalidad por peritoneo, por lo tanto es intraperitoneal, inframesocólico y además contiene un meso que lo fija hacia la pared posterior llamado mesoapéndice. ¿Qué pasa con el colon ascendente? El colon ascendente igual está por la embriología, ¿no? Por el desarrollo embrionario, se fija hacia atrás, ¿no? Se empuja hacia atrás, hacia la pared posterior del abdomen y solamente queda envuelto en su cara anterior por peritoneo. Por lo tanto, ¿cómo lo consideramos? ¿Cómo lo consideramos? ¿Me puede repetir lo último que había dicho, doctor? Intraperitoneal. El colon ascendente es intraperitoneal, está envuelto solamente en su cara anterior. Ah, no, No, va a ser Peritoneal, intraperitoneal. entonces. Peritoneal. Eso, ¿verdad? Por eso aquí en la tablita lo ponemos acá como retroperitoneal, el colon ascendente. Y si quisiéramos de una vez, podemos seguir el orden, ¿no? Pero si quisiéramos de una vez mencionar al colon descendente, que es, digamos, su contraparte, ¿no? En contralateral, pues igual está adosado hacia la pared posterior, ¿no? Por el desarrollo embrionario se empuja hacia atrás y solamente queda envuelto en su cara anterior. Por lo tanto, también se considera retroperitoneal. Pero bueno, no nos podemos saltar a una estructura importante que es el colon transverso. Entonces, el colon transverso está envuelto en su totalidad por peritoneo. Por lo tanto, se considera como intraperitoneal. Ahora, si está envuelto en su totalidad, de ahí va a desprenderse un mesocolon transverso. Ahora, pongan mucha atención.
Los órganos intraperitoneales, decíamos, los vamos a subdividir en supramesocólicos y en inframesocólicos, pero el único que no se divide en supra o en infra es el colon transverso, porque precisamente este órgano, junto con su meso, pues van a servirnos, ¿qué? Van a servirnos como una estructura de referencia, ¿no? Va a ser el punto de referencia para subdividir a los órganos en supramesocólicos o en inframesocólicos. Es el único de los intraperitoneales que no se va a subdividir. Por supuesto, pues es el parámetro de referencia, ¿no? Ya decíamos el colon descendente, ¿no? El colon descendente pues, es retroperitoneal porque está solamente envuelto en una cara. De ahí nos seguimos al colon sigmoides, el colon iliopélvico, pues también es un órgano envuelto en su totalidad por peritoneo, por lo tanto es un órgano intraperitoneal, inframesocólico y de ahí se desprende un mesocolon sigmoides. Finalmente ya terminando con la porción del recto, ¿no? El recto, sobre todo la porción abdominal o superior, la vamos a dividir en 3/3, ¿no? Entonces, la primera porción, que es la abdominal o superior, solamente está envuelto en una cara, en su cara anterior, una parte de su cara lateral, por lo tanto, lo consideramos como retroperitoneal, ¿sale? Como órgano retroperitoneal. Antes de seguirnos con las últimas porciones del tubo digestivo, pues tenemos que mencionar que también dentro de nuestra cavidad abdominal y de nuestra cavidad peritoneal existen órganos anexos y órganos no digestivos que también los podríamos aquí incluir. Por ejemplo, podríamos incluir aquí al hígado, que como el estómago está envuelto en un 95% por peritoneo, salvo una parte, un área desnuda, un área desperitonizada, el resto del órgano está envuelto por peritoneo. Por lo tanto, lo consideramos un órgano Intraperitoneal. y por su situación con el respecto al mesocolon transverso lo consideramos Supramesocólico. exactamente, es un órgano supramesocólico, junto con el estómago, ¿verdad? Muy similar al estómago, lo consideramos supramesocólico. La vesícula biliar, fíjense, la vesícula biliar también está envuelta en un 75% por peritoneo, por lo tanto lo consideramos un órgano abdominal, intraperitoneal y supramesocólico, ¿vale? En el caso del páncreas, ¿sale? En el caso del páncreas, es un órgano como parte de los órganos anexos digestivos. El páncreas es una glándula que, si se dieron cuenta en la imagen, se empuja hacia atrás y solamente queda envuelta de peritoneo parietal en su cara anterior. Por lo tanto, lo consideramos como un órgano retroperitoneal. ¿Sí queda claro? Claudia, ¿es supra o inframesocólico? Claudia. Perdón, doctor, se está trabando mi internet. Ah, bueno, si no, que nos conteste Hugo. Hugo, el páncreas, ¿es supra o inframesocólico? Es supramesocólico. ¿Están de acuerdo los demás? No, porque no Ah. es intraperitoneal y es A ver. retroperitoneal. Eso, ¿verdad? Dijimos, solo los intraperitoneales siempre caen a pesar de que están viendo la tablita, pero bueno, no importa, para eso estamos, ¿no? Para corregir errores. Fíjense, los órganos que no se dividen en supra ni en inframesocólicos son los retroperitoneales. Entonces, si yo les pregunto, ¿el páncreas es un órgano que está envuelto en su cara anterior por peritoneo? Sí, es empujado hacia atrás, se encuentra hacia atrás del peritoneo, solamente tiene una envoltura de peritoneo en su cara anterior, pues decimos, es un órgano retroperitoneal. Pero si yo les hago la pregunta, ¿es supra o inframesocólico? Pues, la persona que dijo no se subdivide está en lo correcto, ¿sale? Sí, se entendió la idea a la que quería llegar, ¿sí? Porque los únicos órganos que se dividen en intraperitoneales, en supra o en infra, son los intraperitoneales. ¿Sí? No podríamos decir que es supramesocólico o inframesocólico, aunque bueno, ya cuando veamos el tema de páncreas y cuando veamos por allá, cuando ustedes lean sus anatomías, pues les van a referir que hay una parte supramesocólica y una parte inframesocólica. Sí, pero eso tiene que ver porque precisamente el colon transverso, el mesocolon transverso, lo atraviesa en su cara anterior y de ahí se pueden subdividir, pero es más que nada una subdivisión topográfica particular, ¿no? Ahí lo vamos a aclarar en su momento.
¿sale? Con las imágenes y demás. Entonces, el páncreas no se subdivide, es un órgano retroperitoneal, ¿sale? Entonces, todos los órganos que sean retroperitoneales no los consideramos ni supra ni inframesocólicos. Ya hablando de órganos no digestivos, el vaso, por ejemplo, el vaso está envuelto en un 95% por peritoneo, por lo tanto lo consideramos Intraperitoneal. Intraperitoneal. y con respecto al mesocolon transverso es supramesocólico, ¿sale? Y bueno, también podríamos incluir a los órganos del aparato urinario, ¿no? Del sistema urinario, por ejemplo, los riñones se encuentran ubicados hacia atrás, ¿no? Hacia atrás del peritoneo, por lo tanto, se consideran retroperitoneales, ¿no? Entonces, a lo mejor allá en ciclo 2, cuando vieron cuando vieron sistema urinario, pues les dijeron, pues es que los riñones son órganos intraabdominales retroperitoneales, pero yo creo que no se había quedado claro por qué eran retroperitoneales. O sea, aquí ya se aclaró, ¿no? Entonces, se consideran retroperitoneales porque se encuentran por detrás de la cavidad peritoneal. Y hablando en particular de la cavidad pélvica, que bueno, forma parte de esa cavidad abdominopélvica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mencionar algunos órganos digestivos y no digestivos que se encuentran dentro de este segmento. Entonces, la porción media de inferior del recto, hablando de órganos digestivos, y el conducto anal, se encuentran en esta cavidad. El conducto anal, bueno, por supuesto que se encuentra en la región pélvica, en el segmento pélvico, pero también una parte pertenece al perine, que es una región específica, una región anatómica dentro de la pelvis. Y si habláramos de órganos no digestivos, pues aquí en la pelvis ubicamos a la vejiga, a la uretra, ¿no? A la próstata en el hombre, al útero, ovarios y tubas uterinas en las mujeres, ¿sale? Y bueno, con esto ya podríamos ya tener una idea mucho más clara de la ubicación, de la topografía, tanto de órganos digestivos como de órganos no digestivos. Fíjense muy bien, entonces, parte de la descripción anatómica que ustedes van a realizar por cada segmento es la ubicación y la situación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros veamos estómago, por ejemplo, por decir un segmento, ¿sí? Suponiendo que ya estamos en la unidad 2 y estamos por ver estómago, les vamos a preguntar, o ustedes nos tienen que describir el estómago, dónde se encuentra ubicado, cuál es su ubicación y su situación. Bueno, si me dicen ubicación, pues está en el abdomen, ¿no? Pero ya hablando de la situación, pues lo tienen que localizar mucho más, con mayor exactitud, y parte de esa situación, pues nos tienen que describir si es un órgano intraabdominal, bueno, si es intraperitoneal y si es supramesocólico. Entonces, si yo les pregunto, a ver, ¿dónde está el estómago? O cómo se considera al estómago desde el punto de vista topográfico. Pues es un órgano intraabdominal, intraperitoneal, supramesocólico. ¿Cómo lo saben? Pues ya lo vimos en este caso, ¿no? Ya dimos unos tips para poder saber cuándo es intraperitoneal, cuándo es supramesocólico, cuándo es retroperitoneal, etcétera, ¿no? Cuando tiene meso, ¿verdad? Entonces, ya en su momento también nos van a decir aquellos órganos que tengan meso, ¿por qué tienen meso? ¿Sí queda claro, muchachos, hasta el momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Doctor Lalo Ramírez. Sí, es que no le encontraba para poder abrir el micrófono. Sí, no hay problema, doctor. ¿Qué pasó? ¿Algo que aclarar o algo que comentar? Todo muy bien. De hecho, me agrada que ya están participando un poquito más, ya no se están quedando tan callados. Sí, exactamente. Así nos gusta que sean participativos, muy, muy participativos. Bueno. Sí. Adelante, Eduardo, continúa. Bueno, vamos a continuar ahora con pasando a la topografía. Vamos a ver un poquito sobre vascularización del sistema digestivo. Entonces, dentro de la vascularización, nosotros vamos a mencionar todo el grupo de arterias, venas y linfáticos que van a darle irrigación, vascularización, drenaje venoso, ¿sale? A nuestro sistema digestivo. Recuerden que parte de la descripción anatómica, parte de la anatomía
de un segmento, pues vamos a incluir también al final vascularización e inervación, ¿sale? Entonces, por esta razón nosotros vamos a verlo en forma general ya para que cuando pasemos a los segmentos, ustedes hagan particularidades, ¿no? Veamos algunas pormenoridades de cada segmento en cuanto a la cuestión de irrigación, ¿no? En cuanto a la cuestión, mejor dicho, de vascularización e inervación. Bueno, fíjense muy bien. Nosotros, así como hemos mencionado la topografía, ¿no? Y la descripción anatómica, nos vamos a ir en orden cefalocaudal, ¿sale? Entonces vamos a irlo mencionando desde boca, faringe, esófago, estómago, así, ¿no? Así lo vamos a ir mencionando. Con respecto a a la irrigación, vámonos primero por la irrigación. La irrigación, doctores, recuerden muy bien que nosotros, bueno, ustedes en sistema cardiovascular seguramente vieron que existe una circulación mayor y una menor, ¿no? La mayor, pues, es aquella circulación en la que se bombea sangre desde el corazón y toda la sangre arterial va a nutrir a los órganos de la economía, ¿no? Entonces tiene una dirección de adentro hacia afuera, ¿no? Una dirección centrífuga, ¿sale? Del centro a la periferia, ¿sale? Y en el caso del drenaje venoso es por el contrario, ¿no? Toda la sangre venosa, toda la sangre con los catabolitos residuales de ese metabolismo celular van a dirigirse, van a transportarse a través del torrente venoso. Por supuesto que también la cantidad de dióxido de carbono va a ser un poco mayor en la sangre venosa y toda esa sangre va a ser recolectada desde los órganos de la economía hacia el corazón. Tiene una dirección contraria, ¿no? Una dirección de la periferia hacia el centro o centrípeta, ¿no? Eso en términos muy generales, ¿no? Entonces, me decían en cardiovascular, seguramente les dijeron, pues las arterias irrigan, ¿sale? Llevan oxígeno y nutrimentos y el drenaje venoso como tal recoge, ¿no? Recoge, exactamente, ¿sale? Entonces, lo vamos a ver primero la parte arterial, después la parte venosa y después vamos a ver el drenaje linfático, que es un drenaje alterno al drenaje venoso. Entonces, vamos a empezar con la irrigación de nuestro sistema digestivo, partiendo por el hecho de que ustedes ya saben que todo empieza con el bombeo cardíaco, ¿no? Con una sístole cardíaca. Recuerden que el corazón tiene 4 cavidades, de las cuales del ventrículo izquierdo nace una arteria aorta, ¿no? Una aorta ascendente. De ahí es como se va a transportar toda esa sangre arterial y esa aorta ascendente después cambia de dirección, se forma un callado de la aorta, ¿no? Un arco aórtico, y del callado de la aorta nacen 3 arterias, 3 troncos: el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico, de ahí se bifurca en 2 arterias, en 2 ramas: la carótida común derecha y la subclavia derecha, ¿no? Entonces, de lado contralateral. Nosotros vamos a partir por las carótidas, ¿sale? La carótida común, que a su vez, las carótidas comunes, que a su vez se dividen en carótida interna, carótida externa. La carótida interna solo la mencionamos porque de ahí esta carótida interna se mete a través de un agujero carotidio de la base del cráneo y se va a ramificar dentro de la bóveda craneana para darle irrigación al sistema nervioso central. Por lo tanto, esta ya no la vamos a mencionar. Esta seguramente la vieron en nervioso, en cardio, seguramente la comentaron. Para nosotros en digestivo ya no la vamos a mencionar. ¿Cuál sí vamos a mencionar? La carótida externa, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, ¿por qué la carótida externa para nosotros es importante? Porque la carótida externa va a servirnos, va a aportarnos ramas colaterales y terminales para irrigarnos al sistema digestivo. Entonces, de la carótida externa, ahí dice entre paréntesis 2, ¿por qué? Porque acuérdense que hay una derecha y una izquierda. De aquí se desprenden 4 colaterales y 2 terminales. De las 4 colaterales que vamos a mencionar, la primera de ellas es la arteria tiroidea superior. En orden ascendente, ¿no? De abajo hacia arriba, aquí sería en un orden inverso, de abajo hacia arriba seguiría la arteria lingual, luego la arteria faríngea y al final la arteria facial. Y las terminales, que ya es cuando termina, precisamente la palabra lo dice, cuando la carótida externa termina y se bifurca, esta se va a bifurcar en varias ramas. Las más importantes para nosotros van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Tanto las 4 colaterales como las 2 terminales nos van a dar irrigación a la boca
y a la faringe, ¿sale? La palabra lo dice, por ejemplo, la arteria faríngea, por supuesto, va a dar mi irrigación a este segmento en particular. La arteria lingual, pues va a darle irrigación a la lengua, pero también va a darle irrigación a otras partes de la boca, ¿sale? Todas estas ramas, vamos a verlas ya con más detalle, ¿sí? Vamos a ver algunas ramas secundarias en el segmento correspondiente. Pero en términos generales, estas ramas van a darnos irrigación a boca y a faringe, ¿sale? Continuando con la irrigación, ¿sale? Recuerden que también del arco aórtico se desprende la arteria subclavia izquierda y la subclavia derecha que se desprende indirectamente del tronco brachiocefálico, ¿sale? A través del tronco brachiocefálico. Va a ser importante también la arteria subclavia, ¿por qué? Porque de aquí de la arteria subclavia se va a desprender una arteria tiroidea inferior, ¿sale? Así como hay una superior, tenemos una inferior, y de la arteria inferior, de aquí van a nacer las arterias esofágicas superiores. ¿Para qué? Pues para darle irrigación al esófago cervical, ¿sale? A la porción superior del esófago. El arco aórtico, recuerden muy bien, el arco aórtico, una vez que continúa su trayecto en sentido horizontal, nuevamente vuelve a cambiar de dirección en sentido vertical descendente. Entonces, ahora hablamos de una aorta descendente, ¿sale? Torácica, como se encuentra en este caso a nivel del mediastino, pues le vamos a llamar aorta torácica descendente, y de la aorta torácica, conforme vaya descendiendo hacia la región abdominal, de aquí van a desprenderse varias ramas. Para digestivo, para nosotros, van a ser importantes 4 ramas. La primera de ellas van a ser las arterias esofágicas medias, y en forma accesoria vamos a mencionar a las arterias bronquiales, intercostales y a las diafragmáticas superiores o frénicas superiores, como dice ahí en la pantalla, ¿sale? Para que todas en conjunto irriguen la porción torácica del esófago. Fíjense muy bien, como el esófago en su porción torácica es la porción más larga, requiere una irrigación abundante. Entonces, ahí de estas cuatro ramas, la principal que vamos a comentar es el grupo de arterias esofágicas medias, y las accesorias, las que le van a apoyar, las que van a darle apoyo a la irrigación del esófago, pues son las arterias bronquiales, intercostales y frénicas superiores. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a la irrigación? No, doctor. ¿No? Bueno. Entonces, ya cuando la aorta torácica atraviesa ese orificio diafragmático y se transforma en aorta abdominal, aquí la cosa se pone más interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, de aquí de la aorta abdominal, muchachos, de la aorta abdominal se van a desprender 3 ramas, ¿sale? Las más importantes para nosotros van a ser el tronco celíaco, ¿sale? La arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Déjenme cambiar rápidamente a una imagen. Aquí esta es la que me interesa que veamos, ¿no? Entonces, fíjense muy bien. Ya en la aorta, ya cuando llegamos a la aorta abdominal, ya cuando rebasamos el diafragma, de aquí vamos a encontrar 3 ramas importantes. La primera de ellas es el tronco celíaco, ¿sale? En la parte superior, en la parte media, hacia la derecha, la arteria mesentérica superior, y nuestro último tronco arterial importante va a ser la arteria mesentérica inferior. Que de la aorta abdominal, de ahí se desprende también las arterias renales, sí está bien, pero para nosotros no van a ser tan importantes como estas 3 ramas. ¿Vale? Entonces, si lo vemos en este caso en una imagen ya, en un esquema un poquito real, cercano a lo real, pues vemos aquí la aorta abdominal, ¿sale? Que va descendiendo, ¿sí? Por supuesto, más adelante se va a bifurcar en 2 ilíacas comunes, y bueno, ya después vamos a ver esta parte, pero aquí lo importante es ver que se forman 3 troncos, ¿no? El tronco celíaco por una parte, la arteria mesentérica superior en la parte media y la arteria mesentérica inferior, ¿sale? Ya en la parte más baja de nuestra aorta abdominal, ¿sale? Entonces, de aquí vamos a arrancarnos. Continuando entonces con la irrigación ya del abdomen, vamos a mencionar primero al tronco celíaco, y del tronco celíaco, muchachos, del tronco celíaco, vamos a desprender 3 ramas, ¿sale? 3 arterias.
o troncos secundarios. El primero de ellos es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. También vamos a mencionar a la arteria hepática común que se va hacia la derecha, ¿sale? Y la arteria esplénica o también llamada arteria lienal que se va hacia la izquierda. Arteria esplénica se llama así porque spleen en inglés es vaso y lien en etimología grecolatina, lien es vaso también. Entonces nos indica que la arteria esplénica se va a ir a irrigar el vaso, ¿no? En este caso. Pero por supuesto que la arteria esplénica en su trayecto nos va a irrigar órganos digestivos. ¿Qué segmentos o qué órganos nos va a irrigar el tronco celíaco en términos generales a través de estas tres ramas? Pues nos va a irrigar desde el esófago abdominal, todo lo que es el estómago, la mitad superior del duodeno, el hígado, la vesícula y una gran parte de las vías biliares, ¿sí? De los conductos biliares, y la mitad superior del páncreas. ¿Se acuerdan que cuando les dijimos en embriología que iba a ser importante el estudio de la embriología para integrarlo con la irrigación? Aquí lo vemos, ¿sale? ¿Se acuerdan muy bien cuáles son, de dónde se deriva el estómago, la mitad superior del duodeno, el hígado? ¿De qué parte del intestino primitivo? Chicos. Claudia. Si no contestan, pues les preguntamos a Claudia y a Hugo, a Chaleco, ¿no? ¿Puede repetir la pregunta? Es del intestino primitivo anterior. Anterior. ¿De qué parte? ¿Caudal o cefálica? Cefálica. ¿Cefálica? No, la parte cefálica, de ahí, de la porción cefálica del intestino primitivo anterior, se deriva la faringe, se deriva la mitad superior del esófago. Por lo tanto, el estómago, la mitad superior del duodeno, hígado, vesícula, ¿sale? Mitad superior, bueno, el páncreas en general, se deriva del intestino primitivo anterior, caudal. ¿Estamos? Sí. Entonces, Sí, doctor. ya lo estamos como que enlazando con el conocimiento que vimos en embriología. Entonces, ¿se acuerdan que les dijimos en embriología? Una parte del intestino primitivo anterior va a estar acompañado por una arteria primitiva, ¿no? Una arteria celíaca que a futuro, que en la vida extrauterina se convierte en el tronco celíaco, ¿no? Entonces, aquí ya lo estamos viendo nuevamente, ¿sale? Bueno, continuando con el siguiente tronco, en la parte media, la arteria mesentérica superior, de aquí se van a desprender 5 o 6 troncos importantes. El primero de ellos es la arteria pancreática duodenal inferior. Ustedes nos podremos preguntar, bueno, ¿y si hay una inferior, habrá una superior? Sí, la arteria pancreático duodenal superior forma parte de las ramas terciarias o de las ramas accesorias del tronco celíaco. En este caso, particularmente, se desprende de la arteria hepática común, ¿no? De la hepática común, se divide en gastroduodenal y de la gastroduodenal en una pancreático denal superior. No se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante ya en su debido momento, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a la arteria mesentérica superior, tenemos varios troncos secundarios. El primero de ellos es la arteria pancreático duodenal inferior. También podemos mencionar a las arterias pancreáticas inferiores, a las arterias arcadas de ayuno iliales, a un plexo arterial que nosotros en digestivo lo conocemos como la arteria IVAC, ahorita vamos a explicar este asunto, y finalmente tenemos a la arteria cólica derecha y a la cólica media. Hablando en particular de las arcadas de ayuno iliales, las arcadas de ayuno iliales, muchachos, ojo, no es lo mismo hablar de arcada que de asa. Una arcada, muchachos, es un arco, ¿no? Es un arco. ¿Han visto el acueducto de Querétaro? ¿Han visto el acueducto, no sé, de Morelia, ¿no? No sé si alguna vez han estado por ahí. Si han visto el acueducto, por ejemplo, el de Querétaro, está formado por unos arcos, ¿no? Entonces, esos arcos, ¿sale? Esos arquitos que se forman en ese acueducto, hagan de cuenta que de esa forma se constituyen las arcadas de ayuno iliales. Son arcos de anastomosis que forman 2 a 3 generaciones para darle irrigación a nuestro yeyuno ilion. Al final de esas arcadas se va a formar una rama terminal, un vaso terminal. ¿Por qué se forman estas arcadas de ayuno iliales, muchachos? ¿Por qué? Porque como el intestino es muy grande, es muy largo, ¿sale? Es muy largo. A ver si lo podemos ver. Aquí está.
¿sí? Como el intestino es muy largo, por supuesto que necesitamos darle una irrigación bastante importante. Entonces, aquí nosotros estamos viendo las arcadas arteriales y ayunoileales. Si se dan cuenta de la mesentérica superior, se desprenden varias ramas, las cuales se van a ir anastomosando unas entre sí, se van a ir formando unas 2, 3 generaciones de arcadas, hasta que al final se forme un vaso terminal para darle irrigación a nuestro yeyuno ilion. ¿Sale? Entonces, a eso le conocemos como arcadas yeyunoileales. Ojo, no confundir arcada, decíamos, ¿sí? Que son los arcos arteriales, estamos hablando de arterias, que de asas intestinales, ¿no? Las asas intestinales, pues esa flexuosidad que se forma a lo largo del intestino delgado. Y con respecto a la arteria IVAC, aprovechando esta imagen de una vez la vamos a mencionar, al final en la parte terminal o como ramas terminales de la mesentérica superior se va a formar un plexo arterial terminal, ¿sale? Formado por la arteria iliocólica, las arterias cecales anterior y posterior y la arteria pendicular, ¿sale? Por esta razón, a esta arteria le conocemos como arteria IVAC. La palabra IVAC, muchachos, la palabra IVAC se deriva de ilio. ¿Por qué? Porque forma parte, la iliocólica forma parte de este plexo arterial. Biseco, ¿sí? Doble, ¿no? Bi de dos. Biseco, ¿por qué? Porque aquí también vamos a incluir a las dos arterias cecales, anterior y posterior. Apendículo, porque aquí incluimos a la arteria pendicular. Y cólica, pues precisamente ya la rama cólica de esta arteria, ¿no? Entonces, se llama IVAC a este plexo porque está formado por estas tres ramas, la iliocólica, la pendicular y las dos cecales anterior y posterior, ¿no? Por eso le llamamos IVAC. Este término IVAC, muchachos, aclaro, no es un término que ustedes encuentren en las anatomías, es un término que nosotros adoptamos en el módulo, ¿no? Es nuestro, ¿sale? Entonces, nosotros lo adoptamos como una forma simplificada, como una mnemotecnia para que nosotros nos lo aprendamos, para que ustedes, mejor dicho, se lo aprendan de una mejor forma, ¿no? Entonces, ilio, biseco, apendículo, cólica, eso es lo que significa IVAC, es un plexo arterial. Y bueno, pues ya para irrigar la parte del hemicolon derecho, pues también incluido a la IVAC, pues tenemos a las dos ramas cólica derecha y cólica media para finalizar. ¿Qué segmentos van a ser irrigados por la mesentérica superior? Dándole continuidad al tubo, pues incluimos a la mitad inferior del duodeno, a la mitad inferior del páncreas, al yeyuno y al ilion y al hemicolon derecho desde el punto de vista funcional, ¿sale? Entonces, acuérdense que en nuestro intestino grueso, desde el punto de vista fisiológico, lo dividimos en en tres partes en realidad, en un hemicolon derecho, en un hemicolon izquierdo y en un recto ano, ¿no? Entonces, el hemicolon derecho, ¿sale? El hemicolon derecho tiene la particularidad de que va a favorecer la absorción de algunos, de agua y de algunos minerales, ¿sale? Y va a estar compuesto por el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Si se fijan, todos los órganos, todos los segmentos, ¿sale? Todos los segmentos u órganos que son irrigados por la arteria mesentérica superior, todos derivan de una parte del intestino primitivo. En este caso, derivan del intestino primitivo anterior, medio, posterior. Chicos, responde, Hugo. Sería posterior, ¿no? Sí, posterior. Posterior, no, exactamente. Entonces, ¿de dónde? Del intestino primitivo posterior, no, exacto, pero entonces, ¿cuál sí? Del medio. ¿El medio? Del intestino primitivo medio, muy bien, ¿sale? Entonces, todos esos segmentos, órganos, derivan del intestino primitivo medio. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que ya ir integrando la parte de embriología con lo que estamos viendo en este momento. Bueno, continuando ya con el último tronco de la aorta abdominal, en este caso la arteria mesentérica inferior, de aquí se van a desprender 3 troncos secundarios. En este caso vamos a hablar de la arteria cólica izquierda, de las arterias sigmoideas y de las arterias rectales superiores, ¿sale? Dicho sea de paso, bueno, antes de continuar, la arteria cólica izquierda, algo que ocurre con las arterias cólicas derecha, izquierda, ¿no? Inclusive por ahí podemos incluir a las sigmoideas, también forman arcos de anastomosis entre cada una de estas arterias para asegurar una buena irrigación
dentro del mismo intestino grueso. Sin embargo, del grupo de anastomosis, la que más nos va a llamar la atención, ¿sale? Y esto es a veces preguntado en evaluación, es un arco de anastomosis formado entre la arteria cólica media y la cólica izquierda. Recuerden que la cólica media se deriva de la mesentérica superior, como dice ahí en la pantalla, y la cólica izquierda ya es parte de la mesentérica inferior. Ese arco de anastomosis entre estas dos arterias se le conoce como arco arterial cólico o arco de Riolano. Si quieren, ahorita lo vemos en una imagen, ¿sale? Entonces, vamos a poner la imagen del arco de Riolano. Déjenme ver si la tengo. No la tengo. Bueno, el arco de Riolano pues se encuentra, sobre todo está localizado en la parte donde se encuentra el mesocolón transverso, ¿vale? En el mesocolón transverso, muchachos, ahí nosotros vamos a localizar también este arco de anastomosis entre cólica media y cólica izquierda llamado arco de Riolano, ¿no? Se encuentra en la parte de atrás. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que va a irrigarnos la arteria mesentérica inferior? Pues nos va a irrigar lo que es el hemicolon izquierdo, ¿sale? En este caso está compuesto por el tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides o iliopélvico y la porción abdominal o superior del recto, ¿sale? ¿Sí queda claro, muchachos, hasta el momento de las tres ramas, los tres troncos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que ocurre ya al final cuando la aorta abdominal desciende hacia la porción pélvica? Pues esta arteria se va a bifurcar en dos ramas, en una arteria ilíaca común, no, bueno, mejor dicho, en dos arterias ilíacas comunes que a su vez se van a bifurcar en dos ilíacas internas y en dos ilíacas externas, ¿no? Entonces, la ilíaca externa, ¿sale? No nos va, ocurre como la carótida interna, no nos va a interesar del todo porque va a darnos irrigación a la extremidad inferior. La que sí vamos a ver en este momento son las ilíacas internas o hipogástricas, porque estas ramas, ¿sale? Las ilíacas internas o hipogástricas nos van a irrigar la parte, órganos pélvicos, que pueden, dicho sea de paso, son tanto digestivos como no digestivos, ¿vale? Entonces ya finalmente para concluir con la irrigación, vamos a ver a las arterias internas o hipogástricas, ahí igual entre paréntesis pongo dos, ¿por qué? Porque son, en este caso, dos, una del lado izquierdo, una del lado derecho, y de aquí se van a desprender dos troncos secundarios. Uno de ellos es el grupo de arterias rectales medias para darnos irrigación a la porción media del recto, y de la arteria pudenda interna, ¿sale? Se van a desprender las arterias rectales inferiores para darle finalmente irrigación a la porción inferior del recto y el canal anal, ¿sale? Y con esto, en forma sencilla, concluiríamos con la irrigación de nuestro sistema digestivo. Aquí lo vemos en la imagen, ¿no? Entonces, de la arteria aorta abdominal, ya cuando llegamos a la porción pélvica, se divide en dos ilíacas comunes, las cuales se dividen a su vez en dos ilíacas externas, ¿sale? En dos ilíacas internas, ¿sale? O hipogástricas, y de las arterias ilíacas internas o hipogástricas, ¿sale? Se desprende la arteria rectal media para darle irrigación a la porción media del recto, y la pudenda interna, que de aquí se va a desprender, se van a desprender la arteria rectal inferior para darle irrigación finalmente a la porción inferior del recto y al conducto anal. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda con respecto a la irrigación? Creo que no. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Muy bien. ¿Todo bien? Ujú. ¿Sí? Bueno. Doctor, Lalo, Sí, dime. ¿algo que comentar? No, todo está muy bien y está muy claro con respecto a los cuadros que les estás presentando. Entonces, yo creo que les va a servir mucho los cuadros para que los sigan repasando ustedes y no tengan complicaciones en el examen. Vamos a darle velocidad, Eduardo, porque ya va a terminar la programación. Nos queda media hora, a ver si te alcanzas a dar los dos de drenaje venoso y linfático. Bueno, sí, nos vamos a ir un poquito más rápido porque en este caso el drenaje venoso es homónimo, es realmente homónimo, entonces no hay tanto problema. A lo mejor nos vamos a profundizar un poquito ya en la parte de
la formación de la vena porta, pero bueno, realmente el drenaje venoso, muchachos, decíamos, es en sentido contrario, ¿sale? Y vamos a hablar en muchos de los casos vamos a hablar de homonimias, ¿no? De vasos homónimos. Entonces, yéndonos igual en ese orden cefalocaudal, vamos a mencionar venas homónimas. Entonces, recordarán que en arterias mencionábamos una vena tiroidea superior, una vena lingual, una vena facial, una vena faríngea, ¿no? Una vena temporal superficial y una maxilar, que en drenaje venoso igualmente son homónimos, con el detalle de que en el caso de los primeros 4 troncos, ¿vale? En el caso de los primeros 4 troncos, estos van a drenar hacia un tronco venoso llamado tirolingofaringofacial, ¿sale? Este tronco venoso tirolingofaringofacial, que parece un trabalenguas, pues va a recibir a estas venas, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Tiroidea superior, lingual, faringia, facial, pues la vena facial, ¿no? Entonces, todas estas ramas van a dirigir su sangre hacia este tronco venoso, y este tronco venoso va a drenar en la vena yugular interna de cada lado, por supuesto. Mientras que la temporal superficial y la maxilar van a drenar a la vena yugular externa, y la vena yugular externa puede drenar en la yugular interna o drenar, en este caso, directamente en el tronco, en la cava superior. Bueno, tanto la sangre venosa que drene la yugular interna y la yugular externa a través de estos troncos, pues van a drenarnos todo lo que es boca y faringe, parecido a lo que ocurría en arterias. Para hablar de drenaje venoso del esófago en su porción cervical, vamos a hablar que la arteria tiroidea inferior realiza en forma homónima este drenaje venoso, ¿vale? Las venas esofágicas superiores drenan en la tiroidea inferior, y la tiroidea inferior va a drenar en el tronco brachiocefálico, en el tronco venoso brachiocefálico. Entonces, la vena yugular externa también puede drenar en este sitio, ¿vale? Entonces, el tronco venoso brachiocefálico, por supuesto, los troncos brachiocefálicos de cada lado forman la cava superior para finalmente terminar el drenaje a nivel de la aurícula derecha. Entonces, las venas esofágicas superiores drenan la porción cervical, la porción superior del esófago. De igual manera, yéndonos en forma homónima, ¿sale? Así como tenemos arterias, vamos a tener venas esofágicas medias, venas bronquiales, venas intercostales y venas diafragmáticas superiores, las cuales van a drenar en el sistema de la vena ácigos. Entonces, ustedes allá en cardio seguramente escucharon de la vena ácigo, de la vena hemiácigos, ¿sale? Recuerden que la vena hemiácigos drena, o ácigos menor algunos le llaman, drena la mitad izquierda de lo que es tórax, y la vena ácigo drena la mitad derecha, ¿no? Entonces, estas ramas van a dirigir su drenaje hacia el sistema de la vena ácigos y hemiácigos, y bueno, en forma general estos troncos van a drenar la porción torácica del esófago. ¿Qué es lo que pasa a nivel abdominal, muchachos? A nivel abdominal, pues no vamos a hablar de una vena troncoceliaco, ¿no? Sí vamos a hablar de una vena mesentérica superior y de una vena mesentérica inferior, pero aquí no hablamos de una vena troncoceliaco. Y algo que ocurre muy, muy peculiar en el caso del abdomen es que se forma un sistema llamado sistema Porta, ¿sale? Sistema Porta, muchachos, un sistema Porta es un sistema en el cual una vez que toda la sangre venosa es recolectada de los capilares hacia las venas, esas venas nuevamente se vuelven a recapilarizar, ¿sale? ¿Por qué ocurre esto en el abdomen, muchachos? Pues porque todo el drenaje, o gran parte del drenaje del abdomen, ¿sale? Lo va a recolectar la vena porta para dirigirlo al hígado. Por ejemplo, si habláramos del drenaje del intestino delgado, pues todo el drenaje que realice ese intestino delgado a través de las ramas que ahorita vamos a ver, van a tener el objetivo de recoger todos los nutrimentos, toda el agua, ¿no? Algunos catabolitos importantes también, ¿sale? Pero sobre todo los nutrimentos, para que esos nutrimentos se dirijan hacia al hígado, y en el hígado se puedan metabolizar. El hígado, al ser un órgano metabólico por naturaleza, va a decidir si esa glucosa, si esos ácidos grasos, si esos aminoácidos, se los queda para utilizarlos como fuente energética, o los distribuye al resto de la economía, ¿sale? Entonces,
Entonces, el hígado es un órgano metabólico que también tiene esa capacidad de utilizar esos nutrimentos para su propio fin o enviarlos al resto de la economía. Entonces, por esta razón se forma un sistema porta a nivel abdominal. Seguramente allá en endocrino han de haber escuchado también de un sistema porta hipotálamo hipoficiario, que es algo muy similar, ¿no? Un vaso se capilariza, se forma un vaso porta, un vaso recto, y se vuelve a recapilarizar, ¿no? Entonces, como que rompe el esquema de arterias y venas, o sea, se rompe ese esquema de arterias, capilares, venas. Entonces, aquí se forma arterias, capilares, vena, capilar nuevamente y finalmente termina todo en un drenaje venoso, ¿no? Entonces, dentro de nuestro abdomen vamos a ver algunos, dentro de la estructura histológica vamos a ver capilares sinusoidales que más adelante los vamos a mencionar. Entonces, ya en términos muy generales, el drenaje venoso del abdomen, hablando en particular del sistema digestivo, lo va a estar realizado por el sistema porta. ¿Cómo se forma el sistema porta, muchachos? Bueno, aquí en el esquema que estamos viendo, si se dan cuenta, del lado izquierdo se observa el vaso. Del vaso van a ser la vena esplénica, y la vena esplénica se va a dirigir en dirección de izquierda a derecha, y en esta vena esplénica, muchachos, va a llegar nuestro primer tronco, que en este caso, bueno, nuestro segundo tronco, mejor dicho, que es la vena mesentérica inferior, y la unión de la vena mesentérica inferior con la esplénica forma un tronco espleno-mesentérico. Bueno, en términos generales lo seguimos mencionando como parte de la vena esplénica, y ya una vez que la vena esplénica se une con la vena, con el otro tronco que es la vena mesentérica superior, ¿sale? La unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica forma finalmente un tronco importante llamado tronco de la vena porta, ¿no? Vena porta, ¿vale? Esta vena porta, una vez formada, se dirige hacia el hígado, aquí se bifurca como se ve en la imagen y aquí adentro se capilariza. Entonces, este sistema porta a través de la vena esplénica, a través de la vena mesentérica inferior, mesentérica superior, y algunas afluentes directas hacia la vena porta, va a drenarnos todo lo que es gran parte del abdomen, ¿sale? Todo lo que es una buena parte de lo que es el abdomen. El hígado, ¿sale? El hígado, por lo tanto, decimos que va a recibir una doble irrigación, una irrigación arterial dada por la arteria hepática y una irrigación funcional dada por la vena porta, ¿sale? En este caso se le llama irrigación funcional porque es la que va a favorecer el transporte de los nutrimentos previamente absorbidos por el intestino delgado. Si se dan cuenta aquí arribita, para el drenaje venoso del hígado, pues tenemos unas venas hepáticas o también llamadas venas suprahepáticas, las cuales van a terminar drenando en la vena cava inferior. Entonces, ya una vez que los nutrimentos son transportados hacia el hígado, aquí se pueden metabolizar, pero los nutrimentos que el hígado no ocupe van a seguir su camino a través de este drenaje venoso. ¿Sí queda claro cómo se forma el sistema porta? Sí, doctor. Bueno, entonces, fíjense muy bien. La vena porta, decíamos, está formado esto para fines de evaluación, está formado o se forma a través de la unión entre la vena esplénica y la vena mesentérica superior, ¿no? Por supuesto que el drenaje de la mesentérica inferior es importante, pero estas dos ramas van a ser las que formen al tronco de la porta. Pero también la porta va a recibir venas afluentes que vengan en este caso de lo que es parte del tubo digestivo. Entonces, ¿cuáles van a ser las afluentes de la vena porta? Bueno, vamos a mencionar una vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica homónima, una vena gástrica derecha o pilórica, una pancreático o duodenal superior, y también vamos a mencionar una vena cística. Entonces, estas cuatro ramas van a ser afluentes, es decir, van a llegar directamente aquí al tronco de la vena porta para dirigir su sangre, para de ahí que la sangre sea transportada a través del hígado. Entonces, estas cuatro ramas llegan directamente al tronco de la porta. ¿Y qué es lo que van a drenar, muchachos? Van a drenar el esófago abdominal, el estómago, sobre todo hablando en particular de la curvatura menor, la porción pilórica del estómago, la mitad superior del duodeno, la mitad superior del páncreas, ¿no? Particularmente hablando de la cabeza del páncreas, la vesícula biliar y parte de los conductos biliares, ¿sale? Esto es lo que va a drenar, lo que van a drenar las afluentes de la vena porta, ¿sale?
Con respecto a la vena esplénica, también la vena esplénica va a recibir el drenaje venoso de parte de los órganos digestivos. Entonces, a la vena esplénica, ¿sí? Es decir, a esta vena, a lo largo o en el trayecto a lo largo que sigue esta vena, va a recibir también algunas afluentes, ¿sale? Las cuales finalmente se van a transportar a la porta. Entonces, esta vena esplénica va a recibir a la vena gastromental izquierda o gastroepiploica izquierda y a las ramas pancreáticas de la vena esplénica. ¿Para drenar qué? Para drenar el estómago, la curvatura mayor, parte de lo que es el fornix gástrico, la mitad superior del páncreas, hablando en particular de cuerpo y cola, ¿vale? Y toda esta sangre va a dirigirse a la vena porta. Fíjense muy bien, muchachos, antes de continuar, muchachos, esto tiene una aplicación clínica. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo de un paciente que tenga una cirrosis, una insuficiencia hepática crónica por cirrosis. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir cuando este hígado se fibrosa, ¿no? Este hígado está endurecido, está fibroso por esa cirrosis. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el paciente tomó alcohol por largo tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso, muchachos? ¿Qué se imaginan que ocurre? Bueno. Alguien, por favor. Podría ser que, bueno, pues se corta el flujo, ¿no? Entonces, la acumulación, pues, no sé qué, no sé qué puede originar ahí. Bueno. La sangre. Ok, bueno, ustedes han visto qué es lo que ocurre cuando hay un plantón en alguna vía central de la ciudad, por ejemplo, en el periférico, si se planta ahí, si se plantan los maestros, no sé, ¿no? Se congestiona, exactamente, ¿verdad? Entonces, imagínense, este hígado cuando se fibrosa, ¿sale? Va a provocar en este caso una interrupción total o parcial del flujo sanguíneo, ¿no? Ahí hay una interrupción, ¿no? Un congestionamiento. Entonces, esto lo que va a provocar, muchachos, es que la sangre venosa, al congestionarse, lo que va a provocar al inicio es una sobreacumulación de sangre. Esto va a incrementar la presión venosa de la porta y más adelante lo que va a provocar es que esa sangre retorne en dirección contraria, ¿no? Va a presentarse un fenómeno llamado regurgitación venosa, que seguramente en cardio lo vieron. Bueno, entonces si el hígado está fibroso, si el hígado se fibrosa por cirrosis, por alcohol o por lo que ustedes quieran, lo que va a ocurrir es que va a incrementar la presión de la vena porta, va a haber hipertensión portal, va a haber congestión venosa y más adelante va a haber ingurgitación, va a haber regurgitación del torrente venoso. ¿Por qué es importante esto? Porque el hecho de que tengamos hipertensión portal en un paciente va a favorecer que esa sangre venosa regrese hacia los troncos secundarios, ¿sale? Y aquí ya haciendo énfasis en esta parte, la vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica igualmente su sangre va a regurgitar, ¿sale? Va a haber un acúmulo de sangre y aquí de esta vena gástrica izquierda recibe la sangre de lo que es el esófago abdominal. En este caso, las venas esofágicas inferiores van a drenar en esta vena gástrica izquierda. Pues lo mismo, a las venas esofágicas inferiores se van a congestionar de sangre, van a dilatarse y ¿qué creen? Esto puede ser un problema para un paciente con cirrosis porque esas venas regurgitadas, esas venas con mucha sangre, esas venas esofágicas inferiores como globos a punto de explotar, ¿qué creen? Lo que puede ocurrir es que tarde o temprano estas venas pueden reventarse, pueden explotar, ¿no? No explotan así como una bomba, pero sí de alguna forma terminan cediendo y entonces el paciente puede sufrir un sangrado que inclusive lo puede llevar a la muerte. ¿Cómo se le llama a esta complicación en particular? ¿Cómo se imaginan que se llama? ¿No se llamaría aneurisma? No, un aneurisma es a través de una arteria. ¿Han escuchado de las varices esofágicas? Eso es lo que ocurre, muchachos. Las varices esofágicas es esto. Las varices esofágicas se deben precisamente a una dilatación de los vasos esofágicos inferiores a causa de una cirrosis. Ya explicamos por qué. Cuando un hígado está fibroso,
se va a favorecer hipertensión de la vena porta, congestión venosa, y esto va a permitir la regurgitación de sangre hacia los vasos afluentes. Entonces, esa regurgitación de esos vasos afluentes permite que las venas esofágicas inferiores se dilaten y puede que esas venas cedan, ¿no?, por la tanta presión que hay y puedan sangrar, o inclusive si un paciente con cirrosis se come una tostada y la tostada es como una aguja, ¿no?, en un globo muy inflado, pues imagínense, ¿no? Esa tostada, con el simple hecho de rozar esa varice, va a hacer que sangre. Entonces el sangrado puede ser profuso, que inclusive lleva a la muerte al paciente, ¿no? O es una complicación que genera un estado de gravedad muy importante. ¿Cómo ven, muchachos? Terrible, ¿no? Pero a la vez interesante. Sí. Bueno, continuando con el drenaje venoso, ya para finalizar y darle un poquito de velocidad, vamos a mencionar que la vena mesentérica superior, igualmente homónima a la arteria, pues va a recibir varios troncos secundarios, muchos de ellos son homónimos, ¿no? Vamos a hablar de una vena gastromental derecha, vamos a hablar de una vena pancreático-duodenal inferior, vamos a hablar de unas venas pancreáticas inferiores, unas arcadas yeyunoiliales que son similares a las arterias, una IVAC, ¿no? Ya decíamos por qué se llama IVAC, y una vena cólica derecha y una cólica media. Todos estos troncos venosos van a drenar en la vena mesentérica superior y finalmente toda esta sangre va a drenarse en la vena porta. Entonces, si habláramos, por ejemplo, del drenaje venoso del yeyuno ilion, donde se absorben la gran mayoría de los nutrimentos, pues hablaríamos que estas venas arcadas yeyunoiliales dirigen los nutrimentos, una glucosa, por ejemplo, o aminoácidos, o lo que ustedes me digan, hacia la vena mesentérica superior y de ahí al tronco de la porta. En la porta, por supuesto, estos nutrimentos se dirigen al hígado para que el hígado decida si los ocupa o si los manda al cerebro, al riñón o a donde ustedes me indiquen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se drena a través de la vena mesentérica superior? Pues se va a drenar parte del estómago, sobre todo la mitad y el tercio inferior de la curvatura mayor, y sobre todo se drena mitad inferior de duodeno, mitad inferior de páncreas, yeyuno ilion y el hemicolon derecho. Ya decíamos qué porciones corresponden al hemicolon derecho, ¿no? Sea ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 del colon transverso, ¿no? Derechos. Ya finalmente, para cerrar en este caso con el drenaje venoso del abdomen, pues hablamos también de una vena mesentérica inferior, la cual va a dirigir su sangre hacia la vena esplénica y de ahí a la porta, por supuesto, ¿no? Ya vimos el esquema. Y esta vena mesentérica inferior recibe de igual forma 3 troncos homónimos a las arterias: vena cólica izquierda, venas sigmoideas, venas rectales superiores, ¿no? ¿Qué es lo que van a drenar? Pues lo mismo que en las arterias, ¿no? Hemicolon izquierdo, es decir, tercio izquierdo del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y la porción abdominal o superior del recto. Y bueno, ya para concluir con el drenaje del abdomen, recuerden que las venas hepáticas, o también llamadas venas suprahepáticas, dirigen su sangre hacia la vena cava inferior para darle el drenaje venoso ya propiamente a lo que es el hígado. ¿Sí queda claro hasta el momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, pues. Ya para concluir el drenaje venoso de la porción pélvica, pues de igual manera vamos a hablar de la formación de unas venas ilíacas o hipogástricas, ilíacas internas o hipogástricas, las cuales se unen con la ilíaca externa para formar las ilíacas comunes, y finalmente esta sangre, a diferencia de la porción abdominal que era drenado por la porta, aquí la sangre va a ser transportada hacia la vena cava inferior, ¿no? Entonces, de igual forma, en homonimia, vamos a hablar de unas venas rectales inferiores, de unas rectales medias que dirigen su sangre hacia el sistema de las venas ilíacas, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver con mayor detalle. Las venas rectales medias y las rectales inferiores dirigen su sangre hacia la vena ilíaca interno hipogástrica, ¿no? Acuérdense de cada lado. Las venas rectales inferiores lo hacen a través de la vena pudenda interna, ¿sale? La dirección de las flechas es la dirección de la sangre, ¿no? Entonces, las venas rectales medias drenan directamente a la ilíaca interna y las rectales inferiores drenan por vía de la pudenda interna, la cual drena en la vena ilíaca interna hipogástrica, y de aquí la sangre se dirige a la vena cava inferior. ¿Qué van a drenar las rectales medias? La porción media del recto, y las rectales inferiores drenan la porción inferior del recto y el conducto anal. Y así como vimos una implicación clínica
con respecto al sistema Porta, pues vamos a ver también aquí un poquito sobre implicación, sobre todo farmacológica, de este sistema. Seguramente ustedes han escuchado de que algún pacientito, sobre todo los pediátricos, les han colocado algún analgésico por vía rectal, ¿no? Cuando el pacientito, por ejemplo, tiene fiebre, ¿no? Un niño, no sé, de 3 años, ¿no? Tiene fiebre y luego además se le agrega vómito, pues no sería lo ideal Apaguen, por favor, su micrófono, quien lo tenga prendido. Se está escuchando ruido. Apaguen su micrófono, por favor. Creo que solo es el del doctor. Es que están perdón. construyendo aquí de mi edificio. Déjalo cierro. Sí, no hay problema, no hay problema. Fíjense muy bien, cuando un pacientito, no sé, se me ocurre de 2, 3 años, ¿no? Que tiene fiebre, que tiene alguna infección y que además se le agrega vómito, pues darle un analgésico, un antipirético como un paracetamol, ¿no? El acetaminofén, ¿no? Por vía oral, no sería conveniente porque si está vomitando, pues el fármaco no va a llegar, no va a alcanzar a absorberse. Entonces, cuando ocurre esto, en muchas ocasiones, muchachos, una alternativa para poder asegurar que ese fármaco pueda llegar pueda generar un efecto terapéutico deseado, pues es a través de otra vía, ¿no? Elegir alguna otra vía que no sea la oral. Entonces, lo que podemos hacer es elegir la vía rectal, la vía a través de un supositorio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir, muchachos? El recto, vamos a hablar que tiene un epitelio, ya en histología vamos a hablar que tiene un epitelio absortivo, y gracias a todo ese drenaje venoso que tiene nuestro recto, en este caso el fármaco va a poderse absorber a través de este sistema. ¿Cuál va a ser la diferencia de absorberlo por vía oral? Pues por la vía oral puede absorberse a través del estómago, a través del intestino, pero acuérdense que estos segmentos van a dirigir su sangre hacia la vena porta. El fármaco, cuando llegue a la vena porta, se va a biotransformar, sí, se va a metabolizar en gran parte y nos va a dejar un porcentaje menor al de la sal original una vez que se metabolice en el hígado. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros lo absorbemos por una vía alterna? Por ejemplo, a nivel rectal, pues este fármaco, este acetaminofén, se puede absorber ya sea por vía de la rectal media o rectales inferiores, el cual va a transportarse por la vena ilíaca interna hipogástrica, ilíaca común, y de ahí a la vena cava inferior. Pregunto yo, ¿el fármaco va a pasar por el hígado? La respuesta es no, muchachos. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que esta parte no tiene que atravesar el hígado. ¿Y será una ventaja? Sí, sí es una ventaja. Porque si nosotros lo absorbemos por vía oral, tenemos que pasar por el hígado y el hígado va a metabolizar una parte del fármaco. En cambio, si nosotros lo absorbemos por otra vía donde no tengamos que pasar por el hígado, va a ser mucho más directo y no se va a biotransformar. Un gran porcentaje de esa sal va a poderse transportar hacia el sitio blanco al que queremos llegar. Si queremos bajarle la fiebre a un pacientito, en este caso la vía rectal, la vía del supositorio va a ser más rápida, más directa y el efecto terapéutico va a ser incluso mayor que el que realicemos por vía oral. ¿Sí queda claro? Se supone que ustedes ya llevaron Pharma, entonces esto ya se los debieron haber explicado allá en el módulo de Pharma, ¿sale? Entonces nada más estamos como que complementando un poquito. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Eduardo, yo creo que hasta ahí le dejamos y mañana continuamos. Sí, doctor, estoy de acuerdo. La transmisión se va a cortar en 4 minutos, nada más programé hasta las 12:30. Ok, sí estoy de acuerdo, doctor. ¿Sí? Voy a parar entonces la grabación. Sí.